Mi amada hermana, gloria a Jesús. Quiero compartir unos versículos en la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31. En la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 31 en adelante. En la palabra, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a recorrer un poquito la historia del reino de Judá y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de estos versículos que juntos vamos a leer, a escudriñar, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31, en la palabra de Dios. Dice así, Segunda de Reyes 23, 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Amén. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Como decíamos, vamos a tratar de escudriñar también un poco la historia y las consecuencias de la historia en el reino de Judá. El domingo pasado hablábamos de Josué 1, 7 y 8, si usted recuerda, mi hermano, si hablábamos acerca de la exhortación del Señor respecto de Josué. Decía Dios que se debía esforzar en guardar la palabra de Dios, porque entonces, dijo el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio es el mismo de todo el Antiguo Testamento y nosotros lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cuando los líderes o reyes del pueblo guardaban la palabra y hacían la voluntad de Dios, al pueblo le iba bien. La nación era prosperada, tenían victoria sobre sus enemigos. Pero cuando se desviaban de la palabra, cuando se desviaban de la obediencia al Señor, ocurría todo lo contrario. Sufrían profundas y grandes derrotas por no obedecer la palabra de Dios. Así que este pasaje que hoy contemplamos, hermanos, vemos parte, como decíamos, de la historia del reino de Judá, luego de la muerte del rey Josías. El rey Josías, como usted sabe, es un rey que hizo mucho bien al pueblo de Dios. Dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Así está descrito el rey Josías como rey de Judá. Y como decíamos, hizo mucho bien al pueblo, hizo mucho bien a la nación. Fue un rey que fue de bendición para todo el pueblo de Dios, y los libros de Reyes y de Crónicas destacan al rey Josías como uno de los reyes más rectos del reino de Judá. Fue aquel que encontró nuevamente la palabra de Dios y cuidó de hacer todo lo que la palabra de Dios decía, y exhortó al pueblo a hacer todo lo que decía la palabra de Dios. Quitó a los ídolos
de en medio del pueblo, quitó a los ídolos de la casa de Dios y proclamó, hizo pacto, proclamó delante de Dios y delante del pueblo que ellos irían delante del Señor de todo corazón y con toda el alma, guardando los mandamientos y los estatutos de Jehová. Ese fue Josías, un hombre bendecido por Dios y que bendijo a la nación a través de la palabra, a través de su testimonio, a través de la conducta con la cual él se manejó durante su gobierno. Pero sucede que cuando Josías muere, ocupan el trono por un breve lapso de tiempo sus hijos, dos jóvenes, Joacás primero y Joacim después, que fue el último, el cual reinó por 11 años. ¿Sí? Joacás, cuyo nombre original era Salum, como nos dice el profeta Jeremías, y Joacim, que en realidad se llamaba Eliakim. Ambos, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mis amados hermanos, esto trajo consecuencias muy trágicas para el reino de Judá. Imagínense estos jóvenes, tenían la palabra de Dios, probablemente habían sido enseñados por su padre, tenían todo el reino, tenían un padre que imitar, que poder imitar como el rey Josías. Sin embargo, no lo hicieron. Prefirieron evitar el compromiso con la palabra de Dios y con el testimonio de su padre, para ir en pos de los ídolos, para ir en pos de pecados muy graves. Nos cuenta así la palabra de Dios en el capítulo 22 del profeta Jeremías. Además, sirvieron a dioses ajenos, netamente idólatras. Terminaron bajo la influencia, bajo la soberanía de un rey egipcio, de un faraón egipcio como Necao. Y trajeron, como dijimos, serias consecuencias, no solo a la tierra, sino a las vidas, a las familias, al pueblo de Judá. La conducta más trágica fue la de este último rey, Joacim, porque él reinó 11 años sobre Judá y trajo, como dijimos, muy malas consecuencias al pueblo de Dios. Además, gravó la tierra, se puso grandes impuestos al pueblo para que todos le pagaran tributo a Faraón Necao, rey de Egipto. Así que su conducta estuvo siempre muy lejos de la voluntad de Dios, como hicieron sus padres, no su padre Josías, sino que se refiere aquí a sus antepasados, que ignoraron los mandamientos. Tal fue el corazón de este rey Joacim. De tal manera que esto causó destrucción, no solo en la fe, no solo en el corazón de las familias de Judá, sino también que causó destrucción en la tierra. Sus habitantes, muchos de ellos, fueron deportados a naciones extranjeras. Fueron llevados prisioneros a otra nación. Esta fue la consecuencia de estos jóvenes que cuando ocuparon el trono quisieron ir en pos de sus propias ambiciones, olvidando la palabra, olvidando el compromiso que tenían con Dios. Y esto lo resume muy bien el libro de Daniel, hermanos. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 1, en los primeros 2 versículos, todo lo que nosotros hemos dicho lo resume brillantemente la palabra de Dios. Quisiera leerlo con ustedes. El libro de Daniel, capítulo 1, hermanos. Quisiera que me acompañe Daniel 1. Primeros 2 versículos del libro de Daniel resume todo lo que nosotros estamos diciendo acerca de lo que aconteció en aquel tiempo, aproximadamente 650 años antes de Cristo, lo que aconteció con el reino de Judá. Daniel capítulo 1 nos dice, refiriéndose a estos episodios, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mire usted la tragedia que provocó la desobediencia de estos jóvenes, de estos reyes, que teniendo toda la herencia, todo el uso de la autoridad conforme a lo que Dios delegaba a los reyes de su pueblo, teniendo el ejemplo de un buen padre
escogieron apartarse de la verdad, escogieron apartarse de la palabra de Dios, de la obediencia que Dios le demandaba para bendecir a la nación. Así que no solo tuvieron la consecuencia de estar bajo la soberanía de Necao, el faraón, sino que aquí en Daniel nos resume también y nos dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad, es decir, sitió la ciudad de Jerusalén. Y esto ocurrió a causa de la desobediencia de ellos, a causa de desobedecer la palabra de Dios, a causa del pecado de Joacás primero y luego de Joacín. Fue entonces que Dios permitió que el rey Nabucodonosor sitiara Jerusalén y se llevara, en ese sitio que hizo, se llevara luego a mucho pueblo prisionero hacia Babilonia. Y entre ese pueblo prisionero que se llevó a algunos príncipes, como usted sabe, Daniel y sus compañeros. Son de aquella época. Estaba sucediendo esto en Judá, de tal manera que Daniel y sus compañeros fueron llevados, como muchos del pueblo, hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Señor los entregó en sus manos. ¿Por qué Dios permitió? A causa de la desobediencia de esos reyes que ellos tenían y del pueblo, concupiscente también con aquel rey. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Qué es lo que pasó aquí? Hablábamos nosotros del principio bíblico que no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino en toda la palabra de Dios. Es un principio espiritual lo que le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente en guardar toda la ley, en guardar los mandamientos, en guardar mi palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que pasó aquí fue lo contrario, lo inverso de este principio espiritual, donde los reyes, la nación, todo el pueblo de Judá, por no haber guardado la palabra, no lograron prosperar sus caminos y todo les salió mal. El principio inverso, es decir, lo que trae la desobediencia, consecuencias trágicas, mis amados hermanos. Cuando nosotros hablamos de la obediencia nos asusta, hermano. Casi que realmente parece que cuando hablamos de la obediencia a la palabra, de la obediencia a la autoridad, parece que se trata de algo religioso, algo compulsivo, algo forzado, algo violento, que tenemos que obedecer, y ahora desde que voy a la iglesia al final, y entonces, ¿y cómo? Y lo que no nos damos cuenta a veces, y muchas veces, hermanos, es que el Espíritu Santo, que ha puesto a Cristo a morar en nuestros corazones, quiere que nosotros podamos deleitarnos no solo en el amor de Cristo, sino que nos podamos deleitar bajo la autoridad de Cristo, y que la obediencia, de ninguna manera la obediencia al Señor, sea para nosotros una carga, sino un verdadero gozo. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, para que nosotros podamos vivir en obediencia al Señor. El Señor pueda ser glorificado a través de la obediencia del pueblo de Dios, y el Evangelio pueda ser extendido, aleluya, a través de la predicación de este pueblo obediente que está en manos del Señor Jesucristo. A veces, hermanos, es necesario recalcar acerca de la autoridad de Dios, porque muchas de las cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver con la desobediencia. No porque somos malos, no somos malos si estamos lavados por la sangre de Cristo. Pero entonces, ¿qué somos? Al final, ¿cómo es que yo tengo que obedecer todo? A veces nos preguntamos cuando las cosas no salen como a nosotros nos parece que tienen que salir. Muchas veces entramos en conflicto porque no alcanzamos a conocer la dimensión de lo que significa la autoridad de Dios y estar bajo la autoridad de Dios. Como decimos siempre, es mucho más fácil entender el amor de Dios, ¿verdad? ¿Quién no recibe del amor de Dios? ¿Quién no habla del amor de Dios? Todos nosotros podemos hablar y predicar del amor de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros puede predicar de la autoridad de Dios? Porque para poder hablar de la autoridad de Dios, hay que conocer la autoridad de Dios, saber estar bajo la autoridad de Dios y saber ejercer la autoridad de Dios. Hermanos, y esto no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo.
¿Cuál fue el problema en el corazón de Joacás y de Joacim? Que ellos conocían estos principios aun cuando no estaban bajo la gracia que estamos nosotros. Pero el conocer la autoridad de Dios, el vivir bajo la autoridad de Dios, el vivir en obediencia, el saber ejercer la autoridad de Dios implica compromiso con Dios, compromiso serio con la persona de Dios. Y estos reyes jóvenes no estaban dispuestos. Era más fácil para ellos desviarse detrás de la palabra, dedicarse a los placeres, evitar el compromiso, que amar la casa de Dios, la palabra de Dios y los utensilios, las herramientas que había en la casa de Dios, todo lo cual fue confiscado y llevado a Babilonia. Mire qué tragedia, hermanos. ¿Sí? Así que es para nosotros, hermanos, muy importante. Casi siempre nosotros miramos hacia afuera y decimos, bueno, ¿qué crees? Está en tinieblas. Si no obedece, ¿cómo no le va a pasar lo que le pasa si está fuera del camino? No obedece, está en desobediencia, está en tinieblas. Pero lo que le pasó a los reyes, Joacás y Joacim, les pasó siendo ellos mismos parte del pueblo de Dios. Lo que le pasó a Judá, le pasó siendo una nación parte del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? De tal manera que no impliquemos solamente a los que están de las puertas para afuera. A veces pueden ocurrir estas cosas en nosotros, y de hecho ocurre cuando no tenemos suficiente luz de lo que significa la obediencia a la palabra de Dios y estar bajo la autoridad de Dios. Mis amados hermanos, la obediencia a la palabra que Dios nos pide, que el Espíritu Santo, hacia la cual el Espíritu Santo busca llevarnos, como dijimos, es una obediencia en el amor de Dios, para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que caminando en rectitud conforme a la palabra, todo nos salga bien. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo camino rectamente y todo lo que yo deseo lo voy a tener en mis manos. No, sino para que en nuestro caminar recto, la mano de Dios esté sobre nuestra vida, para que cada uno de nosotros, individualmente como cuerpo de Cristo, podamos cumplir cabalmente con la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, para que el Señor Jesucristo sea glorificado en medio de nosotros y aún en medio de nuestra vida. ¿Se da cuenta, hermanos? La comunión necesaria con la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios es parte importante de la comunión de amor que nosotros vivimos y fuimos llamados a vivir con el Señor Jesucristo. La obediencia a la palabra no está separada del amor de Dios, lo hemos dicho muchas veces, amén. Y recordamos muchas veces también en la palabra del Señor Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará. Así dice el Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y a veces nosotros equivocamos el camino, porque nos vamos deslizando desde la rectitud, un poco hacia la derecha a veces, otro poco hacia la izquierda. La palabra nos recuerda que Josías fue un gran rey en Judá, que hizo lo bueno delante de Jehová y no se desvió ni a derecha ni a izquierda. A veces pasa que nosotros progresivamente nos vamos deslizando, pensando que los mandamientos de Cristo por ahí son profundos y bueno, y son para la iglesia y para el ministerio y para el llamado y para que... Y tenemos todo eso por delante y nos olvidamos que vivir en autoridad y vivir bajo la palabra de Dios y vivir en el amor de Dios es una cosa de todos los días. Porque fuimos llamados a hacerlo todos los días. Y el peligro es que muchas veces nos deslizamos y no logramos vivir en obediencia. No logramos vivir en la obediencia de su amor. Aleluya. No logramos vivir bajo el reparo de la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nos equivocamos y comenzamos a pensar que Dios no nos escucha lo suficiente. Pero mire que yo oro,
¿Sabe cuánto hace que estoy orando? Nos dicen así. ¿Sí? Hace mucho. Y parece que Dios no me escucha. Y otras veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Yo no me explico por qué Dios permite tantas cosas. ¿Vio? Como que no. Comienzan esas preguntas que no tienen respuesta. O sencillamente las cosas no salen, le echamos la culpa a Satanás. ¿Vio? Y de paso lo reprendemos, ya que está, lo reprendemos. Pero la cosa no cambia. Porque no es que Dios no nos escucha, no es que Dios permite demasiado, ni siquiera es Satanás a veces, hermanos. Muchas de las veces somos nosotros, es nuestra vida, que no termina de arraigarse a la autoridad de Dios. Somos más proclives a querer arraigarnos al amor de Dios que a la autoridad de Dios. Somos más proclives a arraigarnos al amor de Dios, dejando de lado la palabra, como si las cosas estuvieran separadas. El amor de Dios y la autoridad de Dios están juntas. El amor de Dios y la obediencia a la palabra van juntas. Nunca pueden ir separadas en la vida de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? Este era el problema, hermanos. Este era el gran problema en el corazón de aquellos reyes. No pudieron soportar, escogieron el mal camino, evitaron el compromiso, evitaron estar bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, querían ellos ejercer la autoridad de Dios. Nos da un claro ejemplo de lo que significa la carne aquí. ¿Vio la carne? La carne quiere ejercer autoridad, pero no quiere estar bajo autoridad. ¿Es así o no? Mi carne me dice, yo quiero estar, pero no quiero estar sujeto. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice? Si yo tengo mejores razones, y soy más antiguo en la iglesia, y además conocí al Señor de chiquito. Veo que esos argumentos carnales, animales y diabólicos, permítame decirle. Mis amados hermanos, la carne nos arrastra hacia una parte, nos desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando hay un completo equilibrio en la vida espiritual, nosotros nos conducimos en el amor de Dios bajo la autoridad de Dios, en el amor de Dios bajo la autoridad de la palabra, en el amor de Dios bajo la obediencia de la palabra, porque las cosas no están separadas. El Espíritu Santo hace todo, hace la obra completa en cada uno de nosotros, haciendo que la vida de Cristo sea ministrada y dándonos a conocer el amor de Dios y la autoridad de Dios, para que vivamos conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esto es muy importante. Mire, como siempre decimos, el primer problema en el cielo fue un problema de autoridad. ¿Sí? Voy a poner allá mi trono. Voy a poner mi trono. Dijo, mire usted si es atrevido, si fue atrevido. Había un único trono en el cielo. Y él dijo, voy a poner allá mi trono. Mira si fue atrevido. Desafiar la autoridad de Dios. El primer problema en el cielo fue la autoridad. Y sigue siendo un problema hoy, no de las puertas hacia afuera, sigue siendo un problema hacia adentro, de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos restaurar y renovar de parte de Dios. Aleluya. Porque entonces harás prosperar tu camino, dijo el Señor a Josué, y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta usted? Ahora, es interesante aquí el final del versículo 1 del libro de Daniel. Dice, en el año tercero, Daniel 1:1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Sabe que sitiar una ciudad era una estrategia que se utilizaba mucho en las guerras antiguas? Sitiar una ciudad era cercarla, rodearla, no permitir que nadie entre, no permitir que nadie salga. Era una estrategia de guerra importante que utilizaban muchas naciones, muchos ejércitos, de tal manera que la ciudad estaba rodeada, no se podía entrar y salir, no podían entrar bienes, no podían entrar alimentos, no podían entrar medicamentos, así que poco a poco la ciudad sitiada comenzaba a agotar
todo lo que había en ella. Los enfermos no tenían medicamentos, las familias no tenían alimentos, no había bienes. Entonces los habitantes entraban en desesperación. Finalmente el rey que sitiaba podía entrar a la ciudad a causa de la desesperación de aquellos que estaban sitiados, y terminaba de robar lo que quedaba de la ciudad, y muchas veces se llevaban prisioneros a los habitantes, como nos cuenta aquí el libro de Daniel, donde no solamente se llevaron a Daniel y a sus amigos, sino que dice el versículo 2: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a Sinar, a la casa de su Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Sitió la ciudad a causa de la desobediencia. Sitió la ciudad a causa de aquellos que no quisieron respetar la autoridad de Dios, que escogieron vivir fuera de la autoridad de Dios. Y es interesante la palabra sitiar en el hebreo original, hermanos. La palabra tzur, más o menos así debe sonar, que no solamente quiere decir sitiar, quiere decir atar, quiere decir afligir y quiere decir vaciar. Mire qué interesante. Así sucede, mis hermanos, cuando nosotros nos manejamos fuera de la obediencia a Dios, fuera de la obediencia a la palabra del Señor. Cuando a veces nos cuesta, cuando no logramos entender lo que significa el amor y la autoridad de Dios, progresivamente, muchas veces nos vamos deslizando, tenemos serias circunstancias que enfrentar en nosotros, y el enemigo muchas veces aprovecha nuestra desobediencia para sitiar nuestro corazón. Y nosotros que teníamos el reino, y nosotros que teníamos la palabra, y nosotros que teníamos la salvación, y nosotros que teníamos la gracia, comenzamos a caminar como tuvo que caminar Judá, sitiados, atados, afligidos, vacíos. ¿Se da cuenta? Atados, afligidos, vacíos, no porque Dios no escuche, no porque Dios de repente permite una gran prueba que no sé por qué Dios permite, no porque no escucha lo suficiente, ni porque el diablo por ahí tenga la culpa. Él aprovecha la circunstancia, pero muchas veces nosotros somos los que escogemos dejar un poquito de lado el compromiso, no como Joacás y Joacim, no, escuchen, ¿qué me están diciendo? Pero comenzamos a deslizarnos dejando de lado un poquito el compromiso diario que tenemos con el amor y con la obediencia a Cristo. Y el enemigo aprovecha, hermanos. De repente nos encontramos sitiados, atados, afligidos, vacíos, y aún los utensilios, aún las herramientas que Dios había puesto en nuestro corazón han desaparecido. Ya no está el llamado, no están los dones. No sé qué pasó con el gozo, ni la alegría, ni el fruto. ¿Por qué? Porque hemos sido sitiados a causa de habernos deslizado sin guardar, sin meditar de día y de noche la palabra de Dios, que tiene la respuesta de Cristo para nuestra vida, hermanos. Hermanos, son tiempos muy difíciles en los cuales la palabra de Dios, el amor y la autoridad del Señor deben estar, permítanme decirlo, a flor de piel en nosotros. Constantemente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Son tiempos difíciles, donde la iglesia no se rinde, la iglesia sigue predicando, pero la iglesia también tiene que seguir bajo el amor, bajo el flujo del amor y de la autoridad de Dios. Y tener la expectativa, hermanos, de que el Señor viene pronto. Y no descuidar el amor y no descuidar la obediencia a la palabra de Dios. Salmos capítulo 1. Salmos 1, hermanos. Y ya con esto vamos terminando esta reflexión. Salmos 1, versículo 1 al 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esfuérzate y sé valiente para guardar mi palabra, entonces prosperarás en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien. El mismo principio bíblico, hermanos. En estos tiempos de hoy es muy fácil caer en la desobediencia, evitar el compromiso como lo evitaron estos reyes de Judá. Es muy fácil andar hoy en consejo de malos. ¿Sabes por qué? Porque los malos tienen una solución mucho más fácil, que a nosotros nos llega mucho más rápido que la solución que pudiera darnos, entre comillas. Veo que tengo que orar, que tengo que ayunar. En cambio, la ayuda que me ofrece el malo es mucho más rápida. Total, me puedo sentar un poquito en caminos de caminos de pecadores. Total, puedo sentarme un ratito en sillas de escarnecedores, ¿viste? Con esos que se burlan, que critican a los hermanos, que critican a todo el mundo. No pasa nada si me siento un ratito. Entonces todo ya se parece mucho más fácil. Eso es lo que pensaban Joacás y Joacim. Sin embargo, las consecuencias de persistir en eso fueron trágicas para ellos, trágicas para su corazón y trágicas para el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque la palabra dice, bienaventurado, feliz de aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la palabra de Dios, en la palabra de Dios está su delicia, se deleita en la palabra de Dios. Y en esa palabra medita día y noche. Feliz de aquel que está en comunión con Dios y que ha entendido que esa necesaria comunión con Dios día y noche es comunión también día y noche con la palabra de Dios. Aleluya. Feliz de aquel que obedece no por obligación, sino que le place obedecer al Señor por amor. Aleluya. Feliz de aquel, dice la palabra. Porque esto es lo que traerá bendición a su vida. Porque esto agrada y glorifica al Señor. Feliz de aquel que medita en la palabra de Dios noche y día, será como un árbol plantado junto a las aguas, a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, está hablando de las bendiciones de la obediencia a Dios. Estos primeros versículos del Salmo capítulo 1. Será como un árbol plantado junto a las aguas, un árbol fuerte, un árbol que se sostiene siempre a pesar de las tormentas. ¿Por qué? Porque tiene una raíz profunda. Y esa raíz profunda está permanentemente irrigada, está permanentemente regada por la presencia de Dios. Por lo tanto, su fruto es permanente. Feliz de aquel, porque su fruto es permanente, su fruto no decae, está siempre vigente. Aleluya. Y en todo lo que hace, dice el final del versículo 3 del Salmo 1, en todo lo que hace prosperará. Amén. Encontramos aquí el mismo principio espiritual, mis amados hermanos. Es importante hoy para cada uno de nosotros no solo escudriñar la palabra, como decíamos domingos atrás, como decíamos en el estudio bíblico, escudriñarla y meditarla, y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para acercarnos la revelación de la voluntad de Dios, para poder conducirnos en amor y en obediencia, bajo la voluntad de Dios. Porque esto es del agrado de Dios. Así quiere el Señor que su pueblo camine todavía en este tiempo. Tiempos peligrosos conforme a la palabra de Dios, tiempos en los cuales, como dijimos, esperamos la redención del Señor, pero tiempos en los cuales todavía hemos de cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio y edificar esta casa, nuestra casa, nuestro corazón y nuestro hogar para la gloria de Dios.
Dios. Amén. El Señor nos ayude. Feliz de aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia. Y en su ley medita en la palabra, de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su fruto está siempre vigente. Su raíz es profunda. Las tormentas lo mueven, pero no lo arrancan. No lo desarraigan. Y en todo lo que hace, dice la palabra de Dios, prosperará. Amén. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar sobre esta palabra.